La llamó inútil. La dejó sola. El coronel, con su uniforme impecable y su apellido lleno de orgullo, no pudo soportar que ella no pudiera darle un hijo. No importaron los años compartidos, ni los abrazos, ni las promesas que alguna vez se hicieron bajo la lluvia. Cuando supo que su vientre no daría vida, la miró distinto, como si de pronto ya no valiera nada. Y entonces la dejó, sin mirar atrás. Ella, rota por dentro, se quedó con la casa vacía y la culpa que no merecía. En un mundo que le enseñó que una mujer debe ser madre para tener valor, ella sintió que su alma se apagaba lentamente. Hasta que un día, al otro lado del río, unos ojos distintos la miraron. Ojos que no exigían nada, que no juzgaban. Ojos de un apache que había perdido todo, menos la capacidad de ver el alma de los otros. Él cruzó el agua sin saber lo que encontraría. No iba en busca de una esposa ni de una madre para sus muertos. Iba siguiendo un presentimiento, una intuición que le ardía en el pecho como fuego antiguo. Y al verla, supo que esa mujer no estaba vacía, sino llena de todo aquello que a él le habían arrebatado: ternura, calor, bondad. Y aunque no llevaba un niño en brazos, llevaba algo más poderoso, la capacidad de dar amor sin medida. Y así, sin palabras, comenzó entre ellos algo que nadie esperaba. Ella, que había sido rechazada por no poder dar vida, descubrió que aún podía ser llamada madre, por alguien que jamás tuvo una. Esta no es una historia de milagros, sino de redención. De cómo dos almas heridas se encuentran y, sin pedir permiso, comienzan a sanar juntas. Aquí compartimos historias que no se olvidan, relatos que tocan el alma y nos recuerdan que todos merecemos una segunda oportunidad. Si alguna vez has sentido que te juzgaron por no cumplir con lo que otros esperaban de ti, si crees que el amor verdadero no necesita condiciones ni papeles, sino miradas sinceras y gestos humildes, entonces este es tu lugar. Suscríbete al canal si tú también crees que el valor de una persona no se mide por lo que le falta, sino por todo lo que puede dar desde el corazón. Quédate hasta el final, porque solo entonces entenderás por qué aquel apache cruzó el río, y cómo ese simple paso cambió la vida de ambos para siempre. Dicen que algunos silencios pesan más que las palabras, que cuando el corazón se rompe, no siempre hace ruido. A veces, simplemente se apaga. Así fue como Clara dejó de esperar. Ella no era una mujer que alzara la voz, ni que buscara consuelo en las lágrimas. Había nacido con una fortaleza discreta, de esas que se forjan en los caminos polvorientos y las tardes largas, cuidando la casa mientras el marido servía a la patria con el pecho inflado de orgullo. El coronel Méndez era un hombre recto, de mirada firme, siempre limpio, siempre puntual. En los primeros años, le prometió todo: una vida segura, un futuro en el que ella sería señora de un hogar lleno de risas y niños corriendo por los pasillos. Pero los años pasaban, y ese sonido nunca llegó. Las habitaciones seguían vacías. Y con cada intento fallido, con cada visita al médico, el gesto de él se fue endureciendo. Ya no le tomaba la mano. Ya no hablaban en la mesa. Comenzó a dormir en otro cuarto. Y luego, simplemente se fue. Dijo que debía cumplir una misión lejana, pero nunca regresó. Ni una carta. Ni un adiós. Solo el eco de unos pasos alejándose y una mujer sola, sentada frente a una mecedora, mirando la puerta como si aún pudiera abrirse. Clara no era anciana, pero la pena envejece. Se quedó en la casa que el coronel había comprado en un poblado cercano al río, un lugar donde el viento traía polvo del desierto y el sol partía las piedras al mediodía. Cada día era igual al anterior. Encendía el fuego por las mañanas, preparaba té de hierbas, regaba los geranios que aún resistían en la entrada y caminaba lentamente por el sendero hasta el gran árbol donde, años atrás, habían planeado colgar una hamaca para el hijo que nunca llegó. Allí se sentaba y hablaba con Dios, aunque ya no le pedía nada. Solo agradecía seguir respirando,
aunque a veces ni eso sentía del todo. La gente del pueblo la miraba con una mezcla de lástima y distancia. Algunos decían que el coronel había hecho bien en marcharse, que una mujer estéril no podía sostener una familia. Otros, los menos, simplemente bajaban la mirada cuando ella pasaba, como si su sola presencia les recordara la crueldad del destino. Pero Clara no odiaba. No supo hacerlo. Tal vez porque su corazón, aún herido, seguía latiendo por otros. Por los niños que veía jugar a lo lejos. Por los ancianos que cruzaban el mercado con sus bastones. Por los animales heridos que encontraba en el camino y curaba con sus manos suaves y pacientes. Porque si no podía dar vida desde su vientre, aún podía ofrecerla desde su alma. A veces, por las noches, al escuchar el rumor del río que cruzaba el valle, se preguntaba si el agua también se sentía inútil cuando nadie la miraba. Pero el río seguía fluyendo. Como ella. Sin ruido. Sin queja. Solo fluyendo. Una tarde, mientras cosía en el porche, vio algo diferente en el horizonte. Era una figura alta, solitaria, que se detenía junto al río. No era un hombre del pueblo. No vestía uniforme. No llevaba armas. Parecía más bien un trozo de tierra que se movía lentamente con el viento. Un apache. De esos que casi ya no se veían, pero cuya presencia aún despertaba respeto y miedo entre los más ignorantes. Clara lo observó sin moverse. El hombre no cruzó. Solo se quedó allí, en la otra orilla, como si esperara algo. O como si supiera que, al otro lado, alguien también estaba esperando, aunque no lo supiera. Esa noche, Clara no durmió. No por miedo, sino por algo que hacía mucho no sentía, inquietud. No era una preocupación. Era una pregunta sin forma. Un presentimiento que le revolvía el pecho sin avisar. ¿Por qué aquel hombre se había detenido allí? ¿Qué buscaba? ¿Quién era? Y, sobre todo, ¿por qué sentía que su sola presencia había removido algo dentro de ella? El pasado, tal vez. O la esperanza, que creía enterrada. El amanecer la encontró de pie, preparando pan y encendiendo el fuego con manos más firmes de lo habitual. Algo estaba cambiando, aunque aún no podía nombrarlo. A veces, el alma lo sabe antes que la mente. A veces, la vida vuelve, en formas inesperadas. Esa fue la primera vez que Clara sintió que el viento no solo traía polvo, sino también destino. Porque, sin saberlo, su historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. Y al otro lado del río, un hombre que también cargaba con su propio silencio, aguardaba el momento de cruzar. No por necesidad. No por orden de nadie. Sino por una razón más antigua, más profunda, una que no entiende de razones, pero que empuja a los corazones rotos a encontrarse, sin prisa y sin ruido, justo en el punto donde el dolor y el amor se tocan. A él lo llamaban Koa, aunque ya pocos sabían su nombre. Era un guerrero apache, sí, pero también era algo más, un hombre al que la vida le había despojado de casi todo, salvo de su dignidad. Llevaba en la piel los surcos del viento y del tiempo, y en los ojos, el color de la tierra mojada después de la tormenta. Koa no hablaba mucho. Había aprendido que las palabras a veces hacen más daño que el silencio. En su juventud, la rabia lo empujó a pelear, a defender a los suyos, a buscar justicia donde solo había despojo y promesas rotas. Pero con los años, comprendió que la furia no alimenta el alma, solo la vacía. Y así, después de muchas pérdidas, eligió el silencio como escudo y la distancia como consuelo. Vivía solo, en una choza humilde junto al río, al otro lado del poblado donde Clara tejía su vida silenciosa. Koa se había apartado del mundo de los blancos no por odio, sino por cansancio. Le dolía ver cómo olvidaban el valor de la tierra, la memoria de los ancianos, el lenguaje de los gestos. Había sido padre una vez. Había sido esposo.
Pero el hambre, la guerra, la fiebre y la injusticia le arrebataron a su familia cuando aún era joven. Desde entonces, no pidió nada. Se convirtió en guardián de su pequeño territorio, unas cuantas hectáreas de suelo árido donde cultivaba maíz, recolectaba raíces y hablaba con los árboles como si aún pudieran escucharlo. Porque, en cierto modo, podían. Koa no sabía quién era esa mujer de mirada triste que, cada tarde, se sentaba bajo un árbol al otro lado del río. Pero algo en ella le era familiar. No el rostro, no la ropa. Era otra cosa. Una energía que reconocía. Como si ambos cargaran el mismo peso, aunque de distinta forma. Ella lo miraba sin miedo, sin curiosidad ni juicio, como si aceptara su presencia sin más. Y eso, para Koa, era raro. Los blancos solían bajar la mirada o cambiar de dirección. Pero ella no. Ella lo veía. Lo reconocía. No como apache. No como hombre. Como alma. Durante semanas, Koa regresó al mismo lugar. No por obsesión, ni por necesidad, sino porque allí, en ese borde del río, sentía algo que hacía mucho no sentía: paz. El agua separaba dos mundos, pero no dos corazones. Y eso lo sabía bien, aunque no lo dijera. Cada tarde, después de trabajar la tierra, se acercaba al borde y observaba el cielo tornarse rojo. A veces llevaba un cuenco con maíz, otras veces un trozo de pan seco. Y se sentaba, como si con su sola presencia pudiera construir un puente invisible hacia esa mujer que, sin decir una palabra, parecía comprenderlo todo. El poblado comenzaba a murmurar. Algunos decían que un apache rondaba la zona. Otros inventaban historias. Que era un fugitivo. Que era un espíritu. Que venía a llevarse algo. Pero Clara no escuchaba esas voces. En su interior había una certeza que no podía explicar, pero que sentía profundamente: aquel hombre no traía peligro. Traía propósito. No había malicia en su quietud, ni amenaza en su sombra. Solo una espera, paciente, respetuosa. Como si supiera que los corazones heridos necesitan tiempo para confiar de nuevo. Una tarde, tras una tormenta suave que limpió el aire y dejó el suelo húmedo, Clara vio algo distinto. El río, que normalmente corría con fuerza, había bajado su nivel. Y allí, entre las piedras, se formaba un paso. No era amplio ni firme, pero era posible cruzarlo con cuidado. Koa también lo vio. Pero no se movió. Solo la miró, por primera vez con una leve inclinación de cabeza, como quien ofrece algo sin exigirlo. Clara, desde su lado, sintió un escalofrío. No de temor, sino de comprensión. El río ya no era una barrera. Ahora era un umbral. Y en ese instante, supo que si él no cruzaba, tal vez ella sí debía hacerlo. Pero no lo hizo aún. Aquel día, solo se levantó con lentitud, recogió su chal y volvió a su casa. Pasó la noche pensando. No era solo cruzar un río. Era dejar atrás el dolor, la idea de que su vida ya estaba terminada. Era abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. Y eso daba miedo. Porque los que han amado sin ser correspondidos, los que han entregado todo y se han quedado con las manos vacías, saben que confiar de nuevo es como caminar descalzo sobre brasas. Quema. Y sin embargo, algo dentro de ella ardía con una luz suave, como una vela encendida en medio del desierto. Algo le decía que aquel hombre no venía a romper, sino a cuidar. En los días siguientes, Clara no dejó de acudir al árbol. Y Koa no dejó de aparecer frente al río. No hablaban. No hacían gestos. Pero cada tarde, el silencio entre ellos se volvía más cómodo. Más lleno. Como si el viento llevara mensajes que ninguno necesitaba pronunciar. Clara comenzó a dejar sobre el tronco una taza con té de manzanilla. No sabía si él podía verla desde su lado.
Pero una tarde, la taza ya no estaba. Y al día siguiente, en su lugar, encontró una pequeña piedra tallada con forma de ave. Un regalo. Un gesto. Una promesa sin palabras. Así comenzó un intercambio silencioso. Un objeto por otro. Una taza, una flor, una espiga seca, un lazo bordado. Nunca se cruzaban. Nunca se tocaban. Pero cada día, algo nuevo quedaba en el tronco, como prueba de que, sin hablar, estaban aprendiendo a conocerse. Koa, que había dejado de esperar compañía. Clara, que había dejado de creer en los comienzos. Y sin darse cuenta, ambos empezaban a reconstruirse con lo más simple, la presencia, el respeto y la constancia. A veces, la vida no llega con estruendo. Llega despacio, como el agua que cava la piedra, como una mirada que no exige, pero sostiene. Así avanzaban ellos, paso a paso, silencio a silencio, hasta que un día uno de los dos cruzaría, no porque el río lo permitiera, sino porque el alma ya estaba lista para hacerlo. El río no era profundo, pero tenía memoria. En sus aguas habían caído soldados, habían bebido niños, se habían reflejado cielos incendiados por la guerra y otros en calma. Era un río que sabía guardar secretos. Y aquella mañana, cuando el sol apenas comenzaba a colarse entre las ramas torcidas del árbol de Clara, el agua corría más clara, como si también esperara. Ella salió temprano, como cada día, con una cesta en la mano y una ramita de romero sobre el pecho. No sabía por qué ese día se sentía distinto, pero lo era. Lo presentía. El aire olía a decisión. A punto de llegar al árbol, vio que la piedra en forma de ave seguía allí, pero al lado, esta vez, había algo más, un collar de cuentas azules y marrones, hecho con hilos de fibra natural, tejido a mano con una delicadeza que solo alguien que ha amado sabe tener. Clara lo tomó entre los dedos con respeto, y al hacerlo, sintió que el pecho se le llenaba de un calor que no venía del sol. Era gratitud. Era ternura. Del otro lado, como siempre, estaba él. Koa. De pie, quieto, con la espalda recta y los ojos fijos en ella. Esa mañana no llevaba su lanza ni su cuenco de maíz. Iba solo, con las manos libres. Clara se quedó inmóvil unos segundos, sosteniendo el collar. Y entonces ocurrió. Koa dio un paso. Luego otro. Sus pies entraron en el agua con lentitud, con una reverencia casi sagrada. No era un cruce cualquiera. Era un acto de fe. Cruzar ese río no era moverse de un punto a otro. Era romper una historia, desobedecer al miedo, entregarse a lo incierto. El agua le llegaba a las rodillas, luego a los muslos. Clara no se movía, pero no podía apartar la mirada. Sentía que algo en su interior, algo que había permanecido dormido tantos años, se despertaba con fuerza. Era el alma latiendo. Era la vida volviendo. Cuando Koa pisó la orilla, no dijo nada. Se quedó allí, de pie, a unos metros del árbol, respetando la distancia, sin invadir el espacio que aún era solo de ella. Clara bajó la vista, respiró hondo, y con un gesto sencillo, extendió la mano y le ofreció el collar. Él lo tomó con una lentitud casi ceremonial, y luego, con una suavidad inesperada para un guerrero, lo colocó sobre su cuello. No sonrieron. No se abrazaron. Pero algo más profundo ocurrió en ese instante, se reconocieron. No como dos extraños que se encuentran por azar, sino como dos viajeros que, después de un largo camino, descubren que estaban destinados a encontrarse justo ahí, justo así. Koa no habló. Clara tampoco. Pero el silencio entre ellos ya no era un vacío. Era un puente. Ella le ofreció asiento bajo el árbol, y él aceptó con una leve inclinación de cabeza. Se sentaron sin prisa, mirando el campo abierto que se extendía frente a ellos,
donde el viento jugaba con las espigas secas y los pájaros dibujaban círculos en el cielo. El tiempo parecía haberse detenido, no para congelarlos, sino para darles espacio. Espacio para respirar, para comprender que, a veces, no hacen falta palabras cuando el alma ya lo ha dicho todo. Durante los días siguientes, Koa volvió cada mañana. Ya no cruzaba para dejar objetos. Cruzaba para estar. Clara le preparaba infusiones con hierbas que recogía al amanecer, y él respondía ayudándola a reparar la cerca, a cortar leña, a arreglar el tejado que el viento había ido deshaciendo con los años. No hablaban mucho, pero se comunicaban en otros lenguajes, en la forma en que compartían el pan, en la mirada que se encontraban al atardecer, en los pequeños gestos de cuidado que, sin hacer ruido, iban curando las viejas heridas de ambos. La gente del pueblo empezó a notar la presencia del apache. Al principio, con recelo, con desconfianza. Pero no podían ignorar lo que veían, una mujer que había vivido apagada por años, que ahora caminaba con paso más firme, que volvía a colgar flores en la entrada de su casa, que reía en voz baja mientras barría el porche. Algunos se escandalizaron. Otros murmuraron que era una vergüenza. Que cómo podía ella recibir a un indio, y más aún, compartir con él la casa que el coronel Méndez le había dejado. Pero Clara no escuchaba. Había pasado muchos años temiendo el juicio ajeno. Ahora ya no. Porque cuando uno ha sido rechazado por lo más íntimo, por lo más sagrado, como lo fue ella, aprende que no hay nada peor que vivir sin dignidad. Y que cuando la dignidad regresa, aunque sea de la mano de un forastero, no se la deja pasar. Un día, mientras recogían hortalizas del pequeño huerto, Koa dejó caer una semilla en la tierra y la cubrió con esmero. Clara lo observó, y en ese gesto vio algo que la conmovió profundamente. Aquel hombre, que lo había perdido todo, aún plantaba vida. Aún creía en el futuro. Y sin decirlo, le estaba enseñando a ella a hacer lo mismo. A sembrar, aunque el terreno estuviera seco. A cuidar, aunque el fruto tardara. A esperar, sin rendirse. Así, poco a poco, sin grandes declaraciones ni promesas, empezaron a construir una rutina nueva. Una vida compartida no por obligación, sino por elección. No por necesidad, sino por afinidad profunda. Y en el centro de todo, un respeto que sostenía cada paso. Koa no pidió entrar en el cuarto del coronel. Dormía en una pequeña habitación al fondo, que con el tiempo se convirtió en su refugio. Clara no le pidió explicaciones sobre su pasado. Solo escuchaba cuando él, en alguna noche de luna clara, se atrevía a compartir fragmentos de su historia. Dolor, pérdida, resistencia. Ella no lloraba, pero lo entendía, porque su dolor tenía otro nombre, pero la misma raíz. El cruce del río no fue un acto aislado. Fue el comienzo de algo más grande, de una reconciliación con la vida, de una elección mutua. Y aunque el mundo no entendiera, ellos sí lo sabían, habían cruzado mucho más que agua. Habían cruzado el miedo, el abandono, la idea de que ya era tarde para empezar de nuevo. Y en esa nueva orilla, uno al lado del otro, comenzaron a hacer algo que nunca imaginaron. Familia. Sin sangre. Sin papeles. Solo con presencia. Y eso, para ellos, era más que suficiente. A veces, el dolor más profundo no grita. No sangra, no se muestra. Solo está ahí, escondido en los gestos, en la forma en que una mujer sostiene una taza entre las manos aunque no tenga sed. En la manera en que un hombre respira hondo antes de mirar al horizonte. Clara y Koa compartían más que silencio y tareas del día a día. Compartían una herida que no se ve, pero que se siente en cada fibra del cuerpo. Ambos sabían lo que era vivir con la sensación de no haber sido suficientes. Ella, por no poder dar vida. Él, por no haber podido salvarla.
Clara había aprendido a ocultar su tristeza bajo una apariencia tranquila. Las mujeres como ella crecieron sabiendo que no debían hablar de sus dolores demasiado alto, que lo correcto era aceptar, seguir, sonreír si alguien preguntaba, y fingir que todo estaba bien. Pero dentro de ella había un hueco, un espacio que ningún médico había podido explicar. Porque más allá de lo físico, lo que más le dolía era la mirada de decepción en los ojos del coronel, el juicio callado de los vecinos, la sensación de haber fallado como mujer. Años enteros creyendo que su valor dependía de lo que pudiera dar desde su vientre, sin darse cuenta de todo lo que ya ofrecía desde su alma. Koa, por su parte, cargaba un peso distinto. Había visto morir a su esposa, joven aún, con el rostro bañado por la fiebre. Había cargado a su hijo en brazos, tratando de encontrar ayuda entre gente que lo rechazaba solo por ser apache. Había escuchado puertas cerrarse en su cara, mientras suplicaba por medicina, por agua limpia, por un rincón de sombra donde su niño pudiera respirar. Pero no hubo nada. Solo indiferencia. Solo el sonido de una sociedad que no quería ver. Desde entonces, no volvió a buscar. No volvió a pedir. Y aunque su cuerpo se mantuvo fuerte, su corazón aprendió a endurecerse para no romperse del todo. Fue una tarde de viento suave cuando Clara, sin saber por qué, sintió que debía hablar. Estaban en la parte trasera de la casa, recogiendo ramas secas. El cielo estaba limpio y los pájaros comenzaban a silbar como si saludaran al fin del calor. Ella se detuvo, respiró hondo, y con voz baja, como si hablara para sí misma, dijo: «A veces siento que no soy suficiente para nadie». No lo miró. No necesitaba hacerlo. Koa se quedó inmóvil unos segundos, con una rama en la mano, y luego simplemente la dejó caer. No dijo nada. Pero al día siguiente, sobre la mesa de la cocina, Clara encontró una figurita tallada en madera, una madre con un niño en brazos, ambos con los ojos cerrados, como si soñaran en paz. No había sido tallada con perfección. Tenía las formas toscas, simples. Pero al mirarla, Clara comprendió. Koa había entendido. Y le estaba respondiendo a su manera: «Tú ya eres suficiente. Ya eres madre». Fue un gesto silencioso, pero la conmoción que provocó en ella fue honda. Lloró en silencio esa noche, sentada en el borde de su cama, con la figurita apretada contra el pecho. Lloró no por tristeza, sino por alivio. Porque por primera vez, alguien no le exigía, no la juzgaba, no esperaba nada. Solo la veía, tal como era. Y eso, en su vida, era nuevo. El coronel nunca le había hecho un regalo sin motivo. Nunca le había dicho que bastaba con que existiera. Koa sí. Y aunque su forma de amar era callada, le estaba enseñando a Clara algo valioso, que no hacía falta parir para ser madre. Que maternar también es dar abrigo, escuchar, ofrecer un pan caliente, tejer una manta para quien llega con frío. Que a veces, ser madre es simplemente cuidar sin pedir nada a cambio. Con el tiempo, Clara comenzó a escribir pequeños recuerdos en hojas sueltas. No eran diarios, ni cartas. Eran pensamientos breves, como semillas. Hoy sembramos 3 plantas. Koa me miró y me sentí viva. Soñé que tenía un hijo. No tenía rostro, pero supe que era mío. Él no habla mucho, pero sus manos me dan paz. Guardaba esos papeles en una caja de madera que había pertenecido a su abuela. Koa no lo sabía. Pero en esa caja, Clara estaba reconstruyendo su historia, no como la mujer que fue dejada, sino como la que renació. Un día de octubre, mientras el aire comenzaba a traer el primer aliento de frío, Clara vio a 2 niños en la plaza del pueblo. Jugaban descalzos, sucios, con la ropa rota. Nadie los miraba. Nadie parecía preocuparse por ellos. Recordó entonces la mirada del hijo que nunca tuvo. Y algo dentro de ella se movió. Esa noche,
se lo contó a Koa, sin pedirle nada, solo compartiendo lo que había visto. Al día siguiente, él no dijo palabra, pero salió temprano y no volvió hasta bien entrada la tarde. Venía con una bolsa de tela y dentro 2 pares de sandalias pequeñas, hechas a mano. Se las dejó a Clara sobre la mesa. Luego se sentó frente al fuego, como si fuera lo más natural del mundo. No hablaban de amor. No hacían planes. Pero cada acto, cada día compartido, cada mirada entre ellos, iba construyendo una vida distinta. No una sin dolor, sino una donde el dolor no era el final. Koa empezó a reparar un viejo cobertizo en el patio. Clara preparaba dulces con las frutas que crecían en el borde del camino. Ninguno lo dijo, pero ambos sabían que estaban preparándose. Para algo. Tal vez para dar cobijo. Tal vez para compartir lo que sabían con alguien que lo necesitara. No eran jóvenes. No tenían nada firmado. Pero lo que estaban haciendo era real. Así, sin grandes promesas ni palabras vacías, 2 almas marcadas por la ausencia comenzaron a sentirse plenas de nuevo. Porque la herida que no se ve, también puede sanar, si alguien se queda a tu lado el tiempo suficiente. Y Koa se quedó. Y Clara, por primera vez, no tuvo que pedirlo. Los niños llegaron una mañana sin avisar, como llegan las lluvias en el desierto, de repente, con esa mezcla de caos y bendición que solo lo inesperado puede traer. Eran 2, uno algo mayor que el otro. Flacos, con la piel curtida por el sol y los pies cubiertos de polvo. No hablaban mucho, pero sus ojos decían más de lo que cualquier palabra podría. Habían estado rondando el pueblo durante semanas, comiendo lo que encontraban, durmiendo donde podían, invisibles para quienes decidían no ver. La mayoría prefería mirar hacia otro lado. Nadie quería meterse. Nadie quería hacerse cargo. Nadie, salvo Clara. Ella los había visto de lejos muchas veces. Primero, con la discreción de quien no quiere asustar. Luego, con la inquietud de una mujer que no puede dejar a un ser pequeño a la intemperie sin sentir que algo en su alma se parte. El mayor, de unos 8 años, cuidaba al pequeño con una seriedad que dolía. Le limpiaba la cara, lo abrigaba con su propio saco, lo hacía reír con sonidos suaves cuando el menor lloraba de hambre. Clara, desde su porche, los observaba con un nudo en el pecho. No sabía sus nombres, no sabía de dónde venían ni qué tragedia los había traído hasta allí. Pero en su mirada reconocía algo que conocía demasiado bien, la soledad sin explicación, el abandono sin culpa. Fue Koa quien dio el primer paso. Una tarde en que el sol comenzaba a esconderse y los niños se resguardaban bajo un árbol seco, él se acercó y les dejó sobre una piedra un trozo de pan envuelto en tela y una pequeña cantimplora de agua. No dijo nada. Solo dejó los objetos y se alejó. Clara observó desde la distancia. Vio cómo los niños, desconfiados al principio, se acercaron con cautela, olieron el pan, lo probaron, bebieron del agua con manos temblorosas. No huyeron. No lloraron. Solo comieron en silencio, como si no supieran si aquello era real. A partir de ese día, el gesto se repitió. Cada tarde, un poco de comida, una manta, una fruta. Koa no buscaba acercarse más. Solo ofrecer. Clara, conmovida por aquella delicadeza, empezó a preparar porciones extra en la cocina. Un cuenco más de sopa. Un poco más de arroz. No hablaban de ello. No era un plan, ni una decisión. Era un acto natural, como si ambos supieran que cuidar era parte de su forma de existir. Así fueron tendiendo un lazo invisible entre la casa y esos 2 pequeños que ya no se escondían cuando los veían llegar. Pasaron los días, y una mañana, cuando Clara salió con su cesta para dejar el desayuno en el árbol, vio que los niños estaban allí, sentados, quietos, con la ropa aún más rota, pero con una decisión clara en los ojos. El mayor se levantó despacio,
Tomó la mano del pequeño y, sin decir palabra, caminaron hasta el porche. Clara los miró sin moverse, con el corazón golpeando en el pecho como no lo había hecho en años. No fue necesario preguntar nada. Cuando los niños subieron los escalones y se sentaron en la entrada, supo que estaban listos. No para ser adoptados, ni salvados. Solo para ser vistos. Para ser tenidos en cuenta. Para no dormir otra noche al aire libre. Esa noche durmieron en el cobertizo que Koa había restaurado hacía semanas. Con colchas limpias, una lámpara encendida, pan y sopa en la mesa. Clara no pudo dormir. Se levantaba a cada rato a asegurarse de que estuvieran bien. No por desconfianza, sino por una ternura que la desbordaba. Y Koa, aunque no lo decía, también se quedaba cerca, rondando con pasos lentos, como un guardián silencioso. En el aire flotaba una sensación extraña, como si la casa, por primera vez en años, respirara diferente. Como si algo que había estado ausente por tanto tiempo, estuviera finalmente regresando. Con el paso de los días, los niños empezaron a hablar. Palabras sueltas al principio. Luego frases, historias, recuerdos que salían entre suspiros y cucharadas de caldo. No tenían padre. Su madre había enfermado, y al morir, los habían enviado con un pariente que nunca los quiso. Escaparon una noche y caminaron durante días. No sabían qué buscaban, pero sabían lo que no querían, volver a la indiferencia, al miedo, a la carencia de abrazos. Clara los escuchaba sin interrumpir. A veces lloraba en silencio mientras pelaba papas o remendaba camisas diminutas. Koa, cuando el mayor le contó cómo había protegido al más chico durante el camino, asintió con respeto. No los trataban como objetos de lástima, sino como pequeños guerreros que habían resistido demasiado para su edad. La transformación fue lenta, pero profunda. El pequeño, que no hablaba casi nada, comenzó a reír. El mayor, que dormía abrazado a su hermano cada noche, empezó a dejar espacio entre ellos, como si finalmente pudiera relajarse. Clara les enseñaba a cocinar, a plantar, a remendar calcetines. Koa les enseñaba a pescar, a tallar madera, a escuchar los sonidos del bosque. No eran una familia en el sentido tradicional. No había un apellido compartido, ni un vínculo legal. Pero había algo más fuerte, el cuidado constante, la mirada atenta, la paciencia de quien espera sin apurar. Y así, sin que nadie lo anunciara, Clara fue llamada madre. No en voz alta, no en una ceremonia, sino en la forma en que el pequeño la abrazaba al despertar, en cómo el mayor le pedía que le enseñara a escribir su nombre. En los dibujos que colgaban en la pared, donde 4 figuras, 2 grandes y 2 pequeñas, estaban tomadas de la mano bajo un árbol enorme. Koa los miraba en silencio, y aunque no sonreía fácilmente, sus ojos hablaban. Y decían gracias. Porque a veces la vida no da hijos desde el cuerpo, sino desde el alma. A veces los hijos llegan por caminos extraños, rotos, inesperados. Y a veces se quedan. Porque han encontrado algo que no se da todos los días, un hogar donde ser amados sin tener que merecerlo. Un hogar que no exige, que solo abraza. Como Clara, como Koa, como esa casa que, al fin, estaba llena. La tierra donde Clara vivía parecía árida a simple vista. El sol caía con fuerza, los árboles crecían torcidos por el viento, y el suelo, cuarteado por los años, ofrecía más polvo que promesas. Pero debajo, muy por debajo, había vida esperando. Eso lo sabía Koa, que desde niño aprendió a leer los signos de la tierra como otros leen libros. Cuando llegó a aquella casa, cuando pisó por primera vez el terreno junto al porche, supo que algo podía crecer allí. No flores para adornar, ni pasto para hacer bonito. No. Algo más profundo. Algo que naciera desde el alma, no desde la raíz. Y eso
Eso estaba empezando a florecer. Era extraño ver a Clara reír. No porque no supiera hacerlo, sino porque durante muchos años nadie se había preocupado en darle motivos. Pero ahora reía más seguido. Cuando el más pequeño se tropezaba con sus propias sandalias mientras corría por el patio. Cuando Koa intentaba pronunciar ciertas palabras del español con una seriedad que arrancaba carcajadas contenidas. Cuando colgaban dibujos en la cocina y ella veía su figura retratada con un delantal, una olla y una sonrisa. Esa imagen, tan sencilla, la conmovía más que cualquier retrato de bodas o fotografía antigua. Porque ahí estaba ella, en su esencia. No como la esposa de un coronel, no como la mujer abandonada, sino como alguien que había sido elegida, sin condiciones, para ser amada. Koa también había cambiado. Sus hombros seguían rectos, su paso seguía firme, pero había en él una suavidad nueva. Se le notaba en las manos, que ahora no solo tallaban madera o recogían leña, sino que trenzaban el cabello del niño mayor mientras éste se concentraba en su tarea. Se le notaba en la forma en que colocaba una manta sobre los pequeños cuando caían dormidos en la sala, rendidos de juegos. En las noches, mientras el fuego ardía en la chimenea y la casa respiraba en calma, Koa salía al patio y se sentaba en silencio, mirando las estrellas. Clara a veces lo acompañaba. Otras veces, lo dejaba estar. Porque había aprendido que el silencio también era parte de su lenguaje. Y que no todo el amor se dice, mucho se muestra, simplemente, estando ahí. Una tarde, mientras sembraban nuevas hortalizas en el pequeño huerto, Clara se detuvo y miró a su alrededor. Todo estaba distinto. Las paredes antes grises ahora tenían color. Había trapos tendidos al sol, risas que rebotaban entre las ventanas, marcas pequeñas en la madera indicando el crecimiento de los niños. Pensó en todo lo que había cambiado sin ruido, sin apuro. Como la semilla que nadie ve germinar, pero un día asoma un tallo verde y transforma el paisaje. Pensó en el coronel, en su partida sin retorno, en la sensación de vacío que había dejado. Y sintió algo que no había sentido en años, gratitud. No por su ausencia, sino porque su abandono la había dejado libre para encontrarse a sí misma. No como lo que los otros esperaban, sino como quien era, de verdad. El pueblo empezó a mirar diferente. Al principio con recelo, luego con sorpresa. Había quienes aún no entendían cómo esa mujer, la estéril, la que no pudo retener a su marido, había terminado rodeada de hijos que no parió y de un hombre que no hablaba su idioma. Pero poco a poco, lo que antes era juicio empezó a tornarse en respeto. Porque no podía negar lo evidente, aquellos niños florecían. Caminaban derechos, hablaban con dulzura, saludaban con una educación que desarmaba incluso a los más desconfiados. Y Koa era distinto. No se metía en nada, pero cuando alguien necesitaba ayuda con una rueda, un poste o un animal perdido, él estaba allí. Siempre en silencio. Siempre con respeto. Clara, sin proponérselo, se convirtió en alguien importante para los demás. No porque se hiciera notar, sino porque su forma de cuidar dejaba huella. Un día, una vecina mayor le pidió que le enseñara a preparar las infusiones que usaba para calmar los nervios. Otro día, una madre le pidió consejos sobre cómo hablar con su hija adolescente. Clara escuchaba, asentía, hablaba poco, pero con verdad. Porque había aprendido, a fuerza de heridas, que las palabras solo sirven cuando nacen del corazón. La casa se volvió refugio. No un lugar de caridad, sino de cobijo. Allí llegaban, de vez en cuando, niños con raspones, vecinos con penas, ancianos buscando un té caliente y una conversación tranquila. No todos sabían la historia completa, pero todos sentían algo al entrar, una calma antigua, una calidez que no venía del fuego, sino de la presencia de quienes habían hecho del dolor una semilla. Una noche de lluvia fina, Clara despertó con un pensamiento claro,
como un susurro que le hablaba desde dentro: esto es un hogar. No una casa, no un techo. Un hogar. Un lugar donde uno puede ser. Donde no se exige, no se compara, no se mide. Donde uno simplemente pertenece. Se levantó, caminó hasta la cocina, encendió la lámpara y miró los dibujos de los niños, la semilla secando junto a la ventana, los zapatos alineados con torpeza. Y sonrió. Porque lo había entendido. La tierra quieta, la tierra que todos daban por estéril, había dado fruto. Y no cualquiera. Un fruto silencioso, tierno, fuerte. Un fruto que no venía de la sangre, sino del alma. Koa entró al rato, con el cabello mojado por la lluvia. La miró, no preguntó nada. Se sentó a su lado. Ambos se quedaron en silencio, mirando cómo las gotas golpeaban el cristal. Afuera, el mundo seguía. Pero dentro todo estaba en paz. Porque cuando uno ha sembrado con amor y ha esperado con fe, llega el día en que la tierra responde. Y en esa casa, olvidada por muchos, la tierra había hablado al fin. Había algo en la forma en que el niño menor tomaba la mano de Koa que no se podía explicar. No era solo cariño. Era una confianza antigua, como si en ese lazo pequeño se recordaran cosas de otras vidas. El pequeño, que una vez dormía con miedo y hablaba con susurros, ahora corría descalzo por el huerto, se subía a los árboles y buscaba la sombra del apache como quien busca el abrigo de un árbol firme. A su lado, el hermano mayor observaba en silencio. Más reservado, más medido, pero atento a cada gesto de aquel hombre que, sin hablar demasiado, le estaba enseñando a ser sin imponerle nada. Porque Koa no daba órdenes, no levantaba la voz. Enseñaba con los actos, con la paciencia de quien ha comprendido que la verdadera autoridad nace del ejemplo, no de la fuerza. Fue en uno de esos días calurosos de verano cuando el mayor se acercó a Clara y, con voz firme pero temblorosa, le pidió que le enseñara a leer. No sabía por qué sentía esa necesidad. Tal vez porque quería escribir sus propios pensamientos, o porque había visto a Clara anotar cosas en su libreta. Tal vez porque quería contarle a su madre, en algún lugar del cielo, lo bien que estaban. Clara sintió un nudo en la garganta, pero no lo mostró. Lo sentó a su lado, sacó un cuaderno limpio, y juntos empezaron por las letras. A, como ave. B, como bondad. C, como casa. Cada palabra que aprendía tenía un valor, no solo por su sonido, sino por lo que despertaba en él. Era como abrir una puerta que siempre estuvo cerrada. Mientras tanto, el menor se sentaba junto a Koa bajo el gran árbol y lo observaba tallar madera. Al principio solo miraba. Luego tocaba las herramientas. Después, sin que nadie se lo pidiera, empezó a imitar los movimientos. Koa lo dejaba hacer, corregía apenas, con un gesto, con un movimiento de cabeza. Y cuando el niño logró terminar su primera figura, una pequeña tortuga torpe, con patas desiguales, se la entregó a Clara con un orgullo que no cabía en su pequeño pecho. Ella la recibió como si fuera un tesoro. Porque lo era. Era el primer objeto que no había comprado, ni recibido de alguien, sino que había sido hecho desde la inocencia más pura. A partir de entonces, esa tortuga tuvo su lugar en la mesa, como un símbolo callado de todo lo que estaban construyendo. La vida comenzó a tomar un ritmo distinto. No era perfecto. Había días difíciles. Algunos días los niños discutían, otros días Clara se sentía cansada, o Koa se perdía en sus pensamientos antiguos. Pero nada de eso rompía el equilibrio. Porque el amor que compartían no era frágil ni decorativo. Era como una raíz profunda que, aunque no se viera, sostenía todo desde abajo. Uno de esos días, Clara encontró al niño mayor sentado solo en el porche, mirando el atardecer. Le preguntó qué pensaba, y él le respondió: si alguna vez tengo hijos, quiero ser como él. No señaló a nadie.
No hacía falta. Clara entendió, y en silencio, acarició su cabeza. Porque esas palabras no se decían por costumbre. Se decían cuando algo dentro del alma cambiaba de forma para siempre. Koa, por su parte, también aprendía. No lo decía en voz alta, pero Clara lo notaba. En la forma en que miraba a los niños mientras dormían. En la manera en que reparaba sus juguetes rotos como si fueran reliquias. En cómo guardaba los dibujos de los pequeños en una caja de madera, como si supiera que algún día serían todo lo que quedaría. Una tarde, lo vio escribir algo sobre un trozo de cuero. Letras torpes, palabras cortas. No sabía leer bien, pero estaba aprendiendo. Clara se acercó, y él, sin esconderlo, le mostró lo que había escrito. Mi hijo me llama padre sin decirlo. Ella sintió que el pecho se le apretaba. No porque le sorprendiera, sino porque sabía que aquello era verdad. Pasaron los meses. El calor fue cediendo, y con él llegaron los vientos suaves, los días más cortos, las noches más largas. En uno de esos días de cielo gris, un maestro del pueblo se acercó a la casa. Había escuchado que los niños vivían allí, que no iban a la escuela, que no estaban registrados. Venía con papeles, con normas, con tono formal. Pero al entrar a la casa, se detuvo. Vio los dibujos, la comida en la mesa, los libros abiertos, el patio limpio. Observó a los niños correr con risas limpias, a Clara tejiendo en silencio, a Koa afilando una herramienta con manos seguras. No dijo mucho. Solo preguntó si podían traer a los niños al centro del pueblo, para inscribirlos. Clara asintió. Y cuando el hombre se fue, los niños aplaudieron, sin saber muy bien por qué. Tal vez porque entendieron que ya no eran sombras, que ya existían para el mundo. El día en que los llevaron a registrar, Clara eligió no ponerle su apellido, ni el del coronel. Les preguntó si querían elegir uno nuevo. El mayor pensó un rato, y dijo, quiero tener el nombre del árbol. El menor solo asintió. Así que se convirtieron en los del árbol viejo. Un apellido extraño, pero lleno de sentido. Porque fue bajo ese árbol donde encontraron comida por primera vez. Donde esperaron sin saber que estaban siendo esperados. Donde, sin querer, comenzó todo. Y así fue como lo que no se enseña, se hereda. La paciencia, la ternura, la firmeza sin dureza. Koa no les dio discursos. Les dio tiempo. Clara no les habló del amor. Lo tejió con sus manos, con su mirada, con sus silencios llenos de presencia. Los niños no heredaron una casa. Heredaron una forma de vivir. De mirar al otro con respeto. De escuchar el viento. De sentarse al borde de un río y comprender que a veces las cosas más grandes comienzan con un paso pequeño. Como cruzar el agua. Como extender la mano. Como quedarse, sin pedir nada a cambio. El tiempo siguió su curso, como un arroyo que no se detiene aunque nadie lo mire. En la casa de Clara, los días ya no eran idénticos. Cada mañana traía algo distinto, la risa de un niño que descubría una palabra nueva, el sonido de la madera tallada tomando forma bajo las manos firmes de Koa, o el aroma de pan horneado en la cocina, acompañado del murmullo de Clara cantando muy bajo, casi como si hablara con el viento. Había movimiento, pero también quietud. Una calma profunda, de esas que solo se alcanzan cuando el alma, al fin, ha encontrado su lugar en el mundo. Clara solía sentarse al atardecer frente al árbol, el mismo árbol donde años atrás se sentaba a esperar algo que nunca llegó. Ahora, no esperaba. Simplemente estaba. Observaba el cielo cambiar de colores, sentía la tierra tibia bajo los pies, y sonreía al ver a los niños trepar por las ramas, jugar con piedras, construir casitas de barro. Lo que antes había sido un símbolo de soledad, se había transformado en un altar cotidiano de vida. Allí nacían las risas.
Allí descansaban los miedos. Allí, un día, se miraron por primera vez ella y Koa, sin decirse nada, y sin embargo, diciéndolo todo. Koa envejecía con dignidad. Su cabello, antes negro como la noche cerrada, se fue llenando de hilos blancos. Pero su cuerpo seguía fuerte, su andar seguía firme, y su presencia, como siempre, era un ancla para todos. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, los niños escuchaban como si lo hiciera el propio viento. Les contaba cosas que no venían en los libros, como leer el lenguaje del fuego, como saber si un animal tiene miedo, como oír el canto del búho y entender su mensaje. No les hablaba de sí mismo, nunca de sus dolores, ni de su pasado. Pero en cada consejo estaba escondida una historia. Y ellos la sabían. Una tarde, el mayor de los niños se acercó a Clara mientras ella cosía en el porche. Tenía ya unos 11 años, más alto, más serio, pero con esa ternura que nunca había perdido. Le preguntó si podía escribir algo sobre ella en su cuaderno. Clara sonrió, le acarició el rostro y le dijo que podía escribir lo que sintiera. Al día siguiente, encontró en la mesa una hoja con una caligrafía temblorosa, donde él había escrito: «Mi madre no me dio la vida. Me la salvó». Esa frase, sencilla y sin adornos, se quedó grabada en el corazón de Clara como un tatuaje invisible. Porque era verdad. Porque por primera vez, alguien le decía que no importaba cómo llegó a ser madre, sino lo que había hecho desde entonces. Pasaron los años. Los niños crecieron. No rápido, pero sí con firmeza, con raíces, con valores. Se volvieron parte del pueblo. Ya no eran los niños del Apache ni los hijos de nadie. Eran los del árbol viejo, y todos sabían quiénes eran. Ayudaban en las casas, trabajaban en el campo, compartían lo que tenían. No porque alguien se los exigiera, sino porque habían sido criados así, con respeto, con paciencia, con amor sin condiciones. Y cada vez que hablaban de su hogar, lo hacían con orgullo. No por su tamaño, ni por su aspecto, sino por lo que en él se sentía: un refugio, un abrazo constante, una historia viva. Clara envejeció con dulzura. Las arrugas le llegaban como llegan las estaciones, sin apuro, sin miedo. Tenía los ojos más claros, la espalda más curvada, pero la voz seguía siendo firme, y la risa, cada vez más fácil. Cuando caminaba por el pueblo, la saludaban con afecto, con respeto. Ya nadie la recordaba como la mujer abandonada. Ahora era la madre de los del árbol. Y eso era más que suficiente para ella, porque su mayor victoria no estaba en haber sido reconocida, sino en haber transformado su dolor en algo útil, en algo bueno, en algo que tocara a otros. Koa, con el tiempo, dejó de trabajar la tierra como antes. Sus manos, antes tan hábiles, comenzaron a temblar un poco. Pero seguía siendo el corazón de la casa. Los niños, ya adolescentes, se turnaban para acompañarlo a caminar. Lo escuchaban con más atención que nunca, como si supieran que cada palabra que salía de sus labios podía ser la última. Y él hablaba más que antes. No mucho, pero sí con más libertad. Compartía recuerdos, enseñanzas, pequeños trozos de su pasado. No para ser admirado, sino para que quedara algo de él más allá de su presencia. Un día, durante el primer viento fuerte del otoño, Koa no se levantó. Estaba acostado en su pequeño cuarto, envuelto en mantas, con la respiración tranquila. Clara se sentó a su lado, le tomó la mano, y supo. No había dolor. No había lucha. Solo una despedida suave, como un suspiro que vuelve a la tierra. Cuando los niños llegaron, entendieron sin palabras. Se sentaron junto a él, como si solo fuera una tarde más, y lo acompañaron en silencio. Así partió Koa, rodeado, acompañado, amado. No como un guerrero solitario, sino como un padre.
El pueblo entero se acercó a despedirlo. Algunos en silencio, otros dejando flores, objetos tallados, dibujos. No hubo ceremonia oficial. Pero sí hubo fuego encendido, cantos bajos, palabras al viento. Y en el árbol viejo, donde comenzó todo, colocaron una placa de madera con su nombre. No un nombre completo. Solo lo necesario. Koa. Cruzó el río para quedarse. Clara siguió viviendo. Con la memoria viva. Con el corazón lleno. Los muchachos, ya hombres, no se fueron. Cuidaban la casa, trabajaban la tierra, protegían lo que habían heredado. Y cada tarde, al caer el sol, Clara se sentaba bajo el árbol, mirando el horizonte. Ya no esperando, solo agradeciendo. Porque al final, la vida le había dado lo que muchos no tienen, una segunda oportunidad. Un amor verdadero. Una familia inesperada. Y la certeza de que, aunque otros no lo entendieran, ella había vivido plenamente. Porque cuando el alma encuentra su lugar, ya no hace falta nada más. Así termina esta historia, tan sencilla como profunda, de una mujer que fue rechazada por no poder dar vida, y que terminó alumbrando un hogar entero con su presencia. Clara no necesitó un apellido prestigioso, ni un hijo de sangre, para ser madre. Solo necesitó quedarse. Creer, incluso cuando el mundo le dio la espalda. Y Koa, el apache que cruzó el río, no vino a salvarla, sino a compartir su silencio, a sembrar con ella una nueva forma de familia, hecha no de normas ni linajes, sino de afecto, respeto y elección mutua. Los niños no llegaron buscando caridad, sino calor. Y en esa casa, bajo aquel árbol viejo, todos encontraron algo que muchos pasan la vida buscando, un lugar donde ser amados sin tener que demostrar nada. Cada paso, cada gesto, cada decisión de estos personajes dejó una huella. Una que tal vez no salga en los libros de historia, pero que vive en lo más hondo de los corazones. Porque hay dolores que se convierten en caminos. Y hay almas que, cuando se encuentran, sanan sin necesidad de palabras. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué sentiste? ¿Qué parte te llegó más? Me encantará leerte. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Suscríbete al canal si crees que el amor verdadero no siempre llega como lo esperábamos, pero siempre llega cuando más lo necesitamos. Aquí, en Leyendas Apaches, las historias no solo se cuentan, se sienten.